La verdad cósmica detrás de It. Bienvenidos a Derry. Maturín versus Pennywise. La batalla eterna del macrocosmos, de Stephen King. En apariencia, Bienvenidos a Derry es una historia sobre el terror que acecha en un pequeño pueblo estadounidense. Pero detrás de su atmósfera de miedo y sangre, late una historia mucho más grande. Una que trasciende el tiempo, el espacio y la comprensión humana. Porque lo que ocurre en Derry no es casualidad, es el eco de una guerra cósmica, una disputa ancestral entre fuerzas que representan la esencia misma del bien y del mal. Stephen King, en su vasto universo literario, nos muestra que la Tierra no es más que un tablero dentro de un inmenso multiverso conocido como el macrocosmos. Allí, criaturas y entidades primordiales se enfrentan desde antes de la creación misma. Y Derry, ese pequeño y aparente insignificante pueblo, es uno de los puntos donde esas fuerzas colisionan entre sí. En este escenario, It, la entidad que adopta la forma de Pennywise, no es un simple monstruo, es una manifestación de una fuerza maligna que existe desde antes del tiempo. Un ser que cayó en la Tierra en un cataclismo ancestral, mucho antes de que los humanos soñaran siquiera con el miedo. Su propósito es uno solo: alimentarse del terror humano. Pennywise no caza por necesidad biológica, sino por deleite cósmico. Se alimenta de las emociones más oscuras de la humanidad, especialmente del miedo, porque es allí donde reside su verdadero poder. Cada grito, cada lágrima, cada trauma infantil lo vuelve más fuerte. Por eso Derry es un lugar aislado y fácilmente manipulable. Se convierte en su territorio favorito. Sin embargo, donde hay oscuridad, también existe la luz. Y del otro lado de este tablero cósmico se alza una entidad opuesta: Maturín, la tortuga cósmica. No es un dios en el sentido religioso, sino una representación del equilibrio, de la creación y la sabiduría. Maturín no impone su poder, no destruye ni castiga, solo observa, guía e inspira. Según los mitos del macrocosmos, Maturín vomitó el universo por accidente, pero ese acto de creación lo convierte en una fuerza del bien, en un símbolo de la armonía universal. Y mientras It encarna el caos y la corrupción, Maturín es el reflejo del orden y la empatía. Dos polos, eternamente enfrentados. En Bienvenidos a Derry, estos conceptos se hacen más visibles que nunca. La serie insinúa constantemente que hay algo más allá del simple terror de un payaso asesino. Hay sueños, símbolos, visiones y coincidencias que apuntan a un poder mayor, a una mano invisible que guía a los personajes hacia la verdad. Los habitantes de Derry no lo saben, pero viven en un punto de intersección entre dimensiones. Cada acto de violencia, cada desaparición, cada ciclo de horror que se repite cada 27 años, es una consecuencia directa de esa energía cósmica desequilibrada. Y sin embargo, algunos logran sentir que algo o alguien los protege. Ese algo es Maturín. Aunque no interviene directamente, su influencia se manifiesta en sueños, en corazonadas, en momentos en los que los humanos deciden enfrentar su miedo en lugar de rendirse ante él. Es el susurro del bien en un mundo dominado por la oscuridad. Así, Bienvenidos a Derry no solo una precuela de It, sino una ventana hacia los cimientos metafísicos del universo de Stephen King. Nos prepara para entender que lo que está en juego no es una simple historia de terror, sino el equilibrio del cosmos. It no tiene una forma física definida. Lo que los humanos ven como un payaso es apenas una máscara, una manifestación comprensible de un ser tan antiguo que su verdadera apariencia destruiría la mente de cualquiera. En su dimensión original, fuera del tiempo, eso es un torbellino de energía viva, conocida como la luz muerta. Los Deadlights son la esencia misma del mal en el universo de King. Luz que corrompe, que paraliza y destruye. Quienes lo contemplan directamente pierden la razón o la vida. En Bienvenidos a Derry, estos destellos se sienten en visiones y en los ojos de Pennywise. Un recordatorio constante de lo que vemos no es más que una fracción del horror real. Su poder no solo reside en lo físico, sino en lo psicológico. It siembra el miedo, la paranoia, la desconfianza. Convierte a los adultos en cómplices inconscientes, haciendo que ignoren los crímenes y las desapariciones. Así Derry se convierte en un ecosistema perfecto para su casa, pero el verdadero terror de eso es su simbolismo.
no solo una criatura, es la encarnación del miedo colectivo, del trauma que se transmite entre generaciones. Es un reflejo del mal humano amplificado hasta el infinito, una sombra que vive tanto en la mente como en el cosmos. Bienvenidos a Derry explora este aspecto con maestría, muestra cómo el mal se infiltra en las instituciones, en las familias, en los niños mismos. Pennywise no necesita aparecer en cada escena para dominar la atmósfera. Su presencia se siente en cada mirada, en cada rincón de la ciudad, como una maldición silenciosa. Y es aquí donde la conexión con Maturín se vuelve esencial, porque el bien no se manifiesta con la misma violencia, pero sí está presente en los actos de valor, de amistad, de amor. En el universo de King, el miedo y la fe son fuerzas reales que moldean la realidad. It devora el miedo, pero Maturín alimenta la esperanza. De esa manera, It no es simplemente un enemigo que se puede matar, es una idea, un principio universal de entropía y desesperación. Cada vez que alguien sucumbe a su miedo, la entidad se fortalece, pero cada vez que alguien lo enfrenta, aunque sea por un instante, Maturín gana terreno. Así se construye esta dualidad eterna, el miedo contra la fe, la corrupción contra la inocencia, el caos contra el equilibrio. Y en medio de este combate invisible, los humanos son las piezas, pero también los jugadores. Porque como veremos, los perdedores, ese grupo de niños destinados a enfrentarlo, no son simples víctimas, son los elegidos, guiados, inspirados por una fuerza que trasciende su comprensión, la fuerza de la tortuga cósmica. Maturín es, para los estándares humanos, una deidad, pero su naturaleza es más abstracta. Representa la sabiduría cósmica, la paciencia y el equilibrio. En los mitos del universo de King, Maturín creó el universo vomitándolo accidentalmente, y desde entonces flota en el macrocosmos observando el desarrollo de la vida. Su relación con los humanos es sutil, no impone ni dicta, sino que inspira. En Bienvenidos a Derry, Maturín no aparece físicamente, pero su influencia es clara. Los niños que deciden enfrentarse al miedo sin rendirse ante él, actúan bajo su guía, aunque no lo sepan. En los sueños y visiones de algunos personajes, la presencia de una tortuga se repite como un símbolo protector. A veces en un dibujo, a veces en un juguete, a veces en el fondo de un lago. Es la manera en que el inconsciente humano traduce la energía de Maturín en algo comprensible. Maturín representa el orden frente al caos de It, pero no lo combate directamente, porque hacerlo rompería el equilibrio universal. En cambio, actúa a través del libre albedrío de los humanos, les da coraje, los conecta entre sí y les hace recordar algo que eso no puede entender: el poder de la unión. En el contexto de Bienvenidos a Derry, esta idea cobra más fuerza. La serie retrata cómo, incluso antes del grupo de los perdedores, existieron personas que sintieron un impulso inexplicable para resistirse al mal que devoraba su pueblo. Gente común que, guiada por algo invisible, se rebeló contra el terror. Es ahí donde Maturín actúa. No necesita aparecer como un dios, porque su presencia vive en cada gesto de bondad, en cada acto de valentía. Su poder es la inspiración, la chispa que convierte el miedo en fuerza. Y esa conexión trasciende generaciones. Cuando los perdedores finalmente enfrentan a Pennywise, no lo hacen con armas ni poderes sobrenaturales, sino con fe y unión. Maturín los une, les da un propósito y les enseña que el miedo solo tiene poder si lo alimentamos. Así, en este tablero cósmico, Maturín y eso son opuestos pero inseparables. Uno representa la destrucción, el otro la creación. Uno vive del miedo, el otro de la esperanza. Y los humanos, atrapados entre ambos, son el reflejo de esa eterna batalla. En Bienvenidos a Derry, entender esto cambia por completo la narrativa. Ya no estamos viendo solo una historia de terror, sino una epopeya espiritual disfrazada de horror moderno. Una historia donde cada risa, cada lágrima, son parte de un conflicto cósmico que ha durado eones. Porque en el fondo el mensaje de King es claro: el bien y el mal son eternos, pero el coraje humano es el punto de equilibrio. Y al final, Bienvenidos a Derry no solo busca expandir el universo de It, sino recordarnos que el terror tiene raíces cósmicas y filosóficas. Pennywise es el miedo hecho carne, pero también es un espejo que refleja lo peor de nosotros mismos. Y Maturín, aunque invisible, representa todo lo que puede salvarnos. Stephen King no creó un simple monstruo, creó una mitología completa sobre el miedo y la fe, sobre cómo las emociones humanas
moldean la realidad. En ese sentido, Bienvenidos a Derry es una invitación a mirar más allá del susto superficial y entender el verdadero significado de su horror. Porque el terror más profundo no está en los dientes de Pennywise, sino en lo que representa la desesperanza, la pérdida de fe, la corrupción del alma. Y el triunfo de los perdedores o de cualquier persona que se atreva a enfrentarlo es una metáfora sobre el triunfo de la mente sobre el miedo. La tortuga y el payaso son símbolos opuestos, son las fuerzas que rigen el universo entero, creación y destrucción, amor y odio, fe y desesperación. Derry es solo un escenario donde esas fuerzas se manifiestan, pero su eco resuena en todo el macrocosmos de King. En última instancia, Bienvenidos a Derry nos muestra que el miedo nunca desaparece, solo cambia de forma, y que cada generación debe enfrentarlo a su manera, guiada por algo más grande que el simple instinto de sobrevivir. Maturin no aparece para salvarnos, pero nos da lo que realmente necesitamos: la posibilidad de elegir, la libertad de decidir si seremos alimento del miedo o guerreros de la esperanza. Por eso, cada vez que alguien en Derry o en el mundo real decide no rendirse ante la oscuridad, una pequeña victoria se gana en el macrocosmos. Una chispa de luz se enciende contra las tinieblas eternas. Así, la serie no es solo un preludio del terror, sino un manifiesto sobre el poder humano. Nos recuerda que el mal puede ser cósmico, pero el valor también lo es, y que incluso en un universo gobernado por entidades incomprensibles, el alma humana sigue siendo el factor más impredecible. Maturin observa, It acecha, y el ciclo continúa. Pero cada vez que alguien enfrenta su miedo, aunque sea un niño en un pueblo olvidado, el equilibrio se inclina un poco hacia la luz. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la verdadera lección de Bienvenidos a Derry, que el bien y el mal no solo son fuerzas del cosmos, sino reflejos eternos de lo que llevamos dentro.